Francisco Coloane llegó a, a hablarnos a nosotros, yo creo, los niños chilotes, desde una voz a la que estábamos un poco entre acostumbrados, ¿no? Que era la que se cuenta alrededor de la estufa, en las noches. Eh, yo alcancé a vivir un tiempo pre-tecnología, no había ni televisión cuando yo era niña, acá llegó cuando yo tenía como 10 12 años la televisión, y viví en islas también donde había pura vela y conversación, voces. En las noches, después de todas las labores domésticas, en alguna casa se juntaban los vecinos, yo lo viví casi toda mi primera infancia, a contarse historias. Y las historias más impresionantes eran de los hombres que habían ido a trabajar a la Argentina o a la Patagonia y venían a contar a sus familias, a los vecinos, todo lo que habían vivido. Coloane lo que hace es llevar esa voz a otros lugares, ¿cierto? Nuestra voz, porque en realidad eran las experiencias de vida de nuestros abuelos, nuestros tíos, padres, esto de empresas que parecen imposibles. Uno se puede imaginar estos barcos nunca tan poderosos ni tan enormes, atravesando unos golfos infernales, con temperaturas, tiempos, climas súper adversos, feroces, hombres acostumbrados a unos tratos con los animales, con la naturaleza, que son siempre agrestes. No hay bondad, no hay casi ternura en esos espacios. Tremenda soledad, los hombres también son muy solos, los personajes siempre son muy cercanos a lo más primigenio, ¿no? En las conductas, en la manera de entender la realidad. Y esas cosas que uno escuchaba, que la podía traer cualquiera de los viajeros que estuvo en alguna naufragio, en alguna navegación por los canales, peleando con lobos, los vemos de pronto legitimados en un libro impreso que venía de una voz que se parecía tanto a las que nosotros habíamos escuchado oralmente. Creo que fue una fuerza especial que hace que también uno sienta que puede contar. Yo creo que muchos de los escritores que hay aquí en Chiloé le deben esa sensación a Francisco Coloane. En una biblioteca en mi casa paterna, me topé la primera vez con los cuentos de Cabo de Hornos, que fue el primer libro de Coloane que yo leí propiamente tal. Y desde ahí me volví casi un adicto a esos cuentos, por la gran humanidad que había en un mundo que yo veía a través de la ficción literaria, pero era tan cercano a mí porque relataba muchos acontecimientos de la ciudad donde yo había nacido. Entonces se produjo una feliz correspondencia que hasta el día de hoy me acompaña. Yo creo que no solo para mí, para toda mi generación y para varias generaciones antes, el legado narrativo, cuentístico, cronístico de Francisco Coloane fue fundamental para entender muchas zonas de la realidad, para palpar la dimensión humana del paisaje que tengo a mi espalda. Cuentos como La gallina de los huevos de luz, por ejemplo, son los que más recuerdo con más cariño, o una novela tan hermosa como Los conquistadores de la Antártida, que fue escrita en el año 45, sabiendo que Coloane fue a la Antártica en el año 47. O sea, la Antártica que él está contando es una Antártica imaginada antes que vivida. Entonces yo creo que ese proceso de una literatura vitalista y vivencial es una gigantesca herencia en muchos escritores de mi generación y de varias generaciones. Además tuve el honor de recibir el año 2013 el premio Francisco Coloane y que se me otorgó en Kemchi, ¿no? en la ciudad natal de Don Pancho. Hablar de lectura obligatoria es como hablar de felicidad obligatoria. No se podría, creo yo, pero en el caso concreto de Francisco Coloane y El último cometa de la Baquedano, es una novela juvenil que obtuvo el premio Zigzag, si mal no recuerdo. Es una novela de aventuras, de peripecias, que sigue teniendo una enorme vigencia porque antes de relatar, ¿verdad?, la dimensión portuaria de Chile, tiene una profunda mirada de lo que es el viaje de un joven en la búsqueda de un destino, ¿no? Es una novela que
que en ese sentido marca una presencia innegable en el imaginario de varias generaciones. Y yo creo que hoy su novelística, esa en específica, pero en general también otras novelas, como El camino de la ballena, que es la que más me gusta a mí, siguen teniendo una factura bastante impecable como textos narrativos. Y, y eso hace de Coloane un escritor inobjetable en nuestra contemporaneidad. Hablar de él es hablar de balleneros, hablar de faros perdidos en medio del mar, hablar de las faenas ovejeras en la Patagonia, ¿ya? Oficios que, entre otras cosas, en cierta medida en su juventud Coloane desempeñó. Sabemos que trabajó en el mar y trabajó también en la estancia Anita de ovejero. Entonces es un escritor, a pesar de ser un escritor de una sólida formación literaria, porque es un escritor cuando uno escucha sus conferencias, es un escritor muy sólido, muy entendedor, por ejemplo, las crónicas de viaje. Una vez lo escuché hablar sobre Darwin, me acuerdo, pero además es un escritor muy vitalista, o sea, muy vivencial. La realidad respira por los poros de su narrativa. Si hay alguien que dejó huella en el mundo es don Francisco. Él perteneció a la generación del 38, ¿cierto? Y viviendo su adolescencia aquí en Punta Arenas, porque su niñez la vivió en Kemchi, en Chiloé, viviendo su adolescencia se empapó de lo que era esta zona austral, su aislamiento, su naturaleza inhóspita, su clima y sus soledades. Y eso lo llevó a la narración y su narración fue conocida en el mundo. Él hizo un viaje a Punta Arenas, lo vine a buscar al Hotel José Nogueira, le hicimos una muy linda velada en el colegio, tenemos fotografías hermosas. Él se emocionó muchísimo y luego me pidió salir a caminar. Entonces le digo, ¿quiere caminar hasta su casa, que aquí estamos cerca? Me dijo, mi hijita, ¿y tú sabes dónde yo viví? Yo le digo, sí, don Francisco, porque mi padre, desde que éramos niños, nos llevaba a pasear al Cerro de la Cruz y siempre nos decía, allí vivió Francisco Coloane. Bajamos las poquitas escaleritas allí del cerro y entramos a la casa. Y se fue directamente a un árbol que había allí en el antejardín, hacia un costado, hacia abajo, se abraza del árbol y se pone a llorar. Y llora y le habla al árbol, yo te planté junto a mi padre, te vi crecer y le hablaba al árbol como si hubiera sido una persona. Fue pero muy fuerte, muy emocionante. Lo más importante tal vez yo creo que es la curiosidad por el mundo, la exploración, esa especie de heroica manera de enfrentarse a lo más crudo, a lo más feroz incluso, en este caso, de un ambiente natural bastante hostil y sin embargo instalar allí una posibilidad de vida. A mí me parece que eso se puede leer en cualquier época y es muy enriquecedor pensar que estas jóvenes generaciones que de pronto están muy sumidas dentro de una cierta realidad virtual, ¿no? Esta otra realidad que es lo contrario, brutal, si hacemos una rima, les podría alimentar muchísimo más para su proyección como ser humano, digo, ¿no? Entrega mucho más respuestas, por ejemplo. Este continuo estar midiéndose hasta dónde soy capaz de llegar, hasta dónde soy capaz de vencer los miedos, por ejemplo, hasta dónde llega mi valor, hasta dónde llega mi relación con los otros, con la naturaleza y con los demás. Creo que es uno de los valores que yo le veo como muy vivos de Francisco Coloane. Él no es un narrador que haga fantasía,
él generalmente lo que está contando es un mundo que vivió profundamente y lo vivió de muy joven o desde muy joven. Por lo tanto, quedó impregnado en la médula de lo que él era. Esos oleajes enormes, el mar como un personaje, los islotes como personaje, los mismos animales con los que se enfrentaba. Él habla de una horizontalidad con la naturaleza que en este discurso que desprecia tanto las ciertas jerarquías, ¿no? Es muy de hoy, ¿no? Es decir, todo el mundo natural a él le impide un profundo respeto, pero también él quiere un respeto dentro de ese medio y lo demuestra con la actitud de vida. Coloane es uno de los escritores que yo creo que deberían volver a cada lectura de niños. A enseñar a leer con Coloane, yo creo. Ese deseo de aventura, por ejemplo, el explorar, el buscar en mundos que son diversos y que son profundos, que son mundos complejos. Es decir, yo creo que uno de los problemas de nuestro tiempo también es simplificarles mucho la vida a los niños, digamos, en el papel o en lo que se les transmite, cuando sabemos que precisamente estamos en un mundo con tremendos desafíos y nos enseña mucho más, nos ayuda mucho más una palabra que timonea o que dirige, ¿cierto?, en lugares que parecen oscuros, que parecen tremendos, y se sale al otro lado victorioso como un aventurero que tiene en sí mismo los valores para sobrevivir a sus tiempos. Volodya Tetterlund dice en un texto que el trabajo que hizo Coloane fue similar al que hizo Jack London en el extremo norte, ¿no? Con estas novelas de aventura. Yo creo que hay muchas coincidencias entre London y Coloane en algunas novelas, como El Lobo de Mar, por ejemplo, de Jack London. Yo veo grandes coincidencias y grandes puntos de encuentro. Álvaro Mutis, este gran escritor colombiano, lo llamó el Jack London del Cono Sur a Francisco Coloane. Pero además yo creo que dio cuenta probablemente de algunos rostros de lo que estaba ocurriendo aquí, que la historia no explicita del todo. Yo creo que hace la labor de la literatura, completar la historia, enriquecerla, problematizarla, cuestionarla. El tema del exterminio de los pueblos originarios, la inclusión de los pueblos originarios en su literatura, ¿no? En estos momentos en que es un tema tan vigente, ya un autor como Coloane lo plantea en aquellos tiempos. Fíjate que en la literatura de Coloane siempre la naturaleza termina castigando a los malvados que osan a romper su orden, ¿no? Como en el cuento Cabe de Horno, ya que al final estos dos tipos que cazan lobos de dos pelos terminan en cierta medida malditos por el océano, ¿no? Hay una pulsión muy telúrica en los libros de Francisco Coloane. Cuenta que perteneció al Partido Socialista Marxista en un primer momento y después al Partido Comunista. Hay un libro de Coloane muy, muy hermoso de sus experiencias en China, que es un libro que se llama Papeles Recortados y que editó la editorial LOM. Y además hechos que son para nosotros gravitantes, porque él es un escritor que además permanece en el territorio nacional después del golpe cívico-militar. Y es el único orador, o uno de los pocos oradores, en el conflictivo funeral de su amigo Pablo Neruda, porque en las circunstancias en que estaba el país, la mayoría de la gente que fue a ese funeral era posible que le apresaran. Entonces demostró una enorme valentía en varios momentos de su existencia y una voluntad muy férrea de defender los principios de la igualdad y la justicia social. En ese sentido es un escritor que también tiene ciertas similitudes con el ideario de London, ¿no? Entrega la dimensión humana, fíjate, la literatura de Coloane una mirada muy interesante de los animales también. Una mirada de la convivencia del hombre o el diálogo del hombre con la naturaleza. Y obviamente lo hace un autor profundamente político en el mejor sentido de la palabra, ¿no? En el más amplio y mejor sentido de la palabra, que es dar cuenta o ser secretario de una época, ¿no? Testificar en alguna medida estos momentos en que la historia se pone convulsa y dar cuenta con su palabra y su testimonio de ese sentir.